Bienvenidos a Calidad Agrícola, el programa que acompaña al productor en su lugar de trabajo en la búsqueda de nuevas herramientas para mejorar el trabajo en el campo y, por supuesto, lograr el reconocimiento que se merece nuestro país como productor de alimentos también a nivel internacional. Y justamente con relación a esto, con relación al destaque que tiene Paraguay en su sistema de producción, que es amigable con el medio ambiente, estuvimos acompañando como Canal Pro el Encuentro Nacional de Siembra Directa. Este evento muy importante se estuvo realizando en la colonia Friesland del 3 al 5 de agosto y nosotros tenemos algunas de las ponencias más importantes de esta jornada que reunió a agricultores y técnicos del país y del mundo. El Encuentro Nacional de Siembra Directa 2022 fue un evento que reunió a todo el Paraguay productivo en la colonia Friesland, distrito de Itacurubí del Rosario, en el departamento de San Pedro. El lugar fue propicio para realizar intercambio de experiencias y avanzar hacia nuevas y mejores prácticas de siembra directa en el país y en la región. Mi agradecimiento a los organizadores y a los anfitriones por poder participar y mis felicitaciones, porque en Paraguay no es fácil impulsar este tipo de eventos y tenemos mucho trabajo bien hecho, pero a veces no sabemos sistematizar ni comunicar. Creo que este es un momento oportuno para compartir las experiencias de años de aplicación de este sistema de producción sostenible que es la siembra directa. Paraguay en ese sentido es un ejemplo y tenemos que estar orgullosos. No tenemos que tener miedo de mostrar que trabajamos bien. Tenemos que ser claros y firmes porque hay mucha propaganda engañosa con respecto a la producción agrícola. Entonces nosotros venimos haciendo bien las cosas. Tenemos tropiezos como este año por una cuestión de clima, pero creo que la llave y el camino para salir adelante como país es el trabajo, y el trabajo basado en conocimiento, capacitación y acceso a la tecnología. No hay otro camino más que trabajar juntos. Tenemos un año desafiante porque estamos en un año político, pueden haber turbulencias y es el momento de trabajar más juntos que nunca. Acá creo que es el momento de sumar todo y comunicar lo que se está haciendo bien. Por eso le felicito a la gente de FEPASIA, que es un trabajo titánico de muchas décadas, silencioso muchas veces. Y hoy este evento es un gran logro y creo que es un paso que abre nuevos desafíos para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. La actividad duró 3 días y fue organizada por la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable, FEPASIDIAS. Desde la federación recuerdan que en los años 70 se tenía una preparación extensiva de los suelos con rastras, arados, y ya se registraban los problemas serios en los campos erosionados, donde se iban perdiendo ya la calidad del suelo y la materia orgánica. En los años 90 inicia un proyecto muy importante, liderado por la GTZ, el Ministerio de Agricultura, CAPECO y otras instituciones para la difusión del sistema de siembra directa. Antes de su implementación, la producción de granos se había estancado en 1.500 kilos por hectárea. Hoy, de las 3.800.000 hectáreas de área mecanizada en la región oriental del Paraguay, el 99% se encuentra bajo el sistema de siembra directa. Del 100% de siembra directa, del 99%, el Alto Paraná está con 27, Itapúa le sigue con 22, después Canindeyú con aproximadamente 19%. Y San Pedro está aproximadamente los 10%. Entonces, le quería mostrar algo muy interesante, que ayer hablábamos mucho con el ingeniero Ker Murilla, hablábamos con el ingeniero Faz, que vemos
que comienzan a rastronear porque hay malezas, voy a incorporar cal, o hay gente que quiere que se incorpore el yeso, inclusive voy a descompactar el suelo. Entonces comienzan a haber manchas de interrupciones de la siembra directa. Esto es muy grave. No podemos volver ahí atrás donde vimos a caer nuestros rendimientos, a degradar nuestros suelos, empezar las erosiones de nuevo. Entonces es acá donde tenemos que abrir los ojos. Esto es una foto de la semana pasada. Esta es foto de Ken Murilla, donde me compartió, viendo la desestructuración que tienen nuestros campos, nuestros suelos, al usar estos implementos, al usar por usar, es muy grave. Entonces esto yo los dejo, voy a dejar como que picando en la cancha, porque van a venir todos los especialistas a hablar con detalles lo que es la emisión de carbono, la pérdida de materia orgánica, la fijación de fósforo, la erosión, una cantidad de serie de cosas negativas que van en contra de nuestro bolsillo, van en contra de nuestro país, de nuestra producción y la producción de alimentos a nivel mundial. Entonces tenemos que evitar esta práctica para no retroceder. Y esto es San Pedro. San Pedro, la agricultura mecanizada, haciendo el número, es el departamento que lidera con áreas sin cobertura. No es mucha el área, pero estamos situados haciendo este encuentro, este intercambio de conocimiento y aprendiendo, y eso les pido que realmente aprendan, porque la gente que va a estar acá arriba charlando y explicando y mostrando datos son los mejores que tenemos en la región. Así que tenemos que dar un stop, pensar seriamente, si vemos RAS trabajar, inclusive si somos técnicos, productores, entrar y preguntarles por qué hacen eso. Guarda, ojo, que estamos liderando suelos muy arenosos, muy frágiles, muy susceptibles a erosión, fáciles de degradar, etcétera, etcétera. Entonces, este es un dato de la semana pasada. Y este es, más bien, es el escenario que queremos tener en nuestros campos. Hay ejemplos, Víctor Dickel, el Nils Lingman, que no pudo estar por problemas de salud, y otros productores que tienen la experiencia. El año pasado, año súper crítico y difícil, Teodoro Pancras, también hablando con él, ellos tuvieron un 40-50% más de rendimiento de soja, porque ellos vienen haciendo siembra directa hace 30, 33, 35 años. Entonces, todos esos beneficios del sistema hacen que en momentos de seca el cultivo produzca, en vez de 997, que fue el rendimiento promedio nacional, saquen 1.500, 1.600 kilos. Que hagan una soja safrilla y saquen 3.500 kilos. Eso hace el sistema de siembra directa, hace que suceda. Y los mismos los maíces en un sistema. Tenemos los datos, tenemos la experiencia, tenemos la gente que hace, tenemos los números, conocemos, sabemos hacer, hay mucho por hacer. El profesor Yuca nos va a mostrar todo lo que es el balance de carbono, qué hacer el monocultivo, por qué sí, por qué no. Por qué sí no va a decir en ningún momento, pero por qué no hacer el monocultivo, soja, maíz, en fin. Entonces, era básicamente eso, como traerle estos números. Estamos con este porcentaje hoy, que creo que es el mayor porcentaje en América Latina, si no en el mundo de siembra directa, gracias al intenso trabajo de todas las personas que están acá. Realmente emociona. Prosigamos, no bajar los brazos y afianzarnos y continuar en este camino de la capacitación, en este camino de hacer más investigación, de ver, por ejemplo, el problema que tenemos, que hablamos con el ministro, que hablamos con Rodrigo, sobre el tema de semillas, disponibilidad de semillas de abonos verdes, por ejemplo, un tema, una demanda brutal para los productores de semillas de calidad. Lo estamos hablando con el doctor América Legari,
hacer un convenio con IAPAR, con la federación. Podemos, debemos, pero no nos dejemos estar porque nos vamos a arrepentir. Especialistas nacionales e internacionales, así como productores y técnicos de diferentes lugares del país, compartieron experiencias y conocimientos sobre esta modalidad de la cual Paraguay es campeón mundial. Es para mí un gusto estar en este evento, felicitar a don Martín por hacer nombre FEPACIDIAS, es un evento con tanta convocatoria que ya refleja el interés de los agricultores en seguir por este camino. Hoy con gran orgullo estamos diciendo que el 99% de nuestra área de siembra está bajo este régimen de siembra directa. Yo creo que es algo sumamente importante porque siempre nuestra duda es de la adopción de esta tecnología por parte del pequeño productor. Hoy sabemos que la soja y el maíz es uno de los principales rubros de renta también del pequeño productor. En la última zafra tuvimos cerca de 900.000 hectáreas en manos de agricultores de menos 20 hectáreas, que quieren decir que progresivamente también están ingresando dentro de este régimen de producción. La agricultura de conservación, que es algo que tenemos que estar orgullosos y comunicar más adecuadamente a todos nuestros socios y sobre todo a aquellos que quieren poner siempre a la agricultura en el banquillo de los acusados. El país está haciendo bien las cosas, los agricultores están haciendo bien. Y no es ahora que se está haciendo bien, esto se viene haciendo hace mucho tiempo ya gracias al trabajo de FEPACIDIAS, de los técnicos. Lastimosamente esto nos comunicamos muy mal. Nuestra agricultura es sostenible y va a seguir siendo sostenible porque los agricultores conocen muy bien que tienen que trabajar en esa senda. No fue un camino sencillo, es un camino que el Paraguay se inició su producción reclamando suelos a bosques en los años 70, 80. Después esos rendimientos fueron perdiéndose por erosión y otros factores y ahí entró la tecnología a resolver ese problema, incorporando varios sistemas y ahí tenemos el éxito y esa transformación que ya lo decía el ingeniero Martín Cubilla, basados en rotación de cultivos, siembra directa e inclusión de biotecnología, que fueron los tres ejes principales. Fueron ejes que llevaron sus conflictos y sus luchas y afortunadamente este país tiene una característica que es el trabajo eficiente entre el sector público y el sector privado que nos permitió muchas veces salvar esos escollos coyunturales que hemos tenido por la adopción de biotecnología y por otras situaciones que vinieron en todo este proceso. Hoy día estamos trabajando de la mejor manera posible, tratando de buscar mejores soluciones, aplicando lo que conocemos como buenas prácticas regulatorias para que esas regulaciones que salgan del gobierno sean aquellas más adecuadas para el desarrollo del sector y en el marco, si no podemos llegar al consenso, por lo menos un acuerdo en todo lo que se viene planteando. La participación de tanta cantidad de gente me parece un hecho sumamente auspicioso en este tipo de eventos que nos deja realmente entusiasmados y de parte del gobierno seguiremos acompañando. Nosotros tenemos un programa donde la inclusión de la agricultura familiar dentro de la mecanización es uno de los ejes principales. Es un trabajo que venimos desarrollando también con la Unión de Gremios de Producción y probablemente sea uno de los programas más exitosos que desarrolla el Ministerio de Agricultura, donde vemos la transformación efectiva del pequeño productor incorporándose a las cadenas del valor y utilizando progresivamente cada vez más estas prácticas de agricultura de conservación. También quiero anunciar que este año se inicia el programa PMRN Fase 3, que es un programa con cooperación del gobierno alemán, donde se estará trabajando también con estratos de productores en un régimen de agricultura de conservación, pero ya con una visión de aplicar toda la agricultura de conservación
con equipos mecanizados, de manera que este sector de la agricultura también vaya incorporando masivamente este tipo de tecnología. La siembra directa protege el suelo y logra mejores rendimientos. El temario del Encuentro Nacional de Siembra Directa 2022 fue cuidadosamente confeccionado por los especialistas de la Federación, abordando todos los ítems más importantes y relevantes de la actualidad, con miras a una agricultura cada vez más optimizada y conservacionista. El ingeniero agrónomo João Carlos de Moraes Sá habló sobre la agricultura de carbono y sistema de siembra directa, el camino hacia la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente. Primero, o que es la agricultura de carbono y que es el capital natural. El segundo punto, el carbono que controla los atributos químicos, físicos y biológicos del suelo. Tercero punto, el balance de carbono en el suelo. Y con esto vamos antes a aprender por qué perdimos. Y después cómo valorar el capital. Y para cerrar las presentaciones, sistema de producción con elevado aporte de carbono y baja emisión. Y cuánto tiempo podemos recuperar el capital natural. Bueno, entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es, ¿o qué es agricultura de carbono? Vamos a intentar entender que la agricultura se basa en maximización de la acumulación del carbono en el suelo, del carbono fijado por las plantas, por el proceso más importante de toda la vida, que es la fotosíntesis, y que va a generar el primer compuesto que tiene 6 carbonos o 3 carbonos, hidrógeno y oxígeno. Bueno, con esto nos vamos a intentar entender que el alto aporte de carbono de la paja y por las raíces van a componer una situación para la baja emisión de carbono. Ok, entonces con esto, ¿qué es el capital natural? El capital natural es la madre naturaleza, que es un activo que sostiene un flujo de beneficios para toda la sociedad y también abarca todos los recursos naturales, o sea, suelo, agua, aire y biodiversidad. Y también todo el acumulado en la vegetación solo en el organismo. Y por fin sirve como base para que los ecosistemas produzcan alimentos, fibra, madera, energía y servicios ambientales. Bueno, con esto vamos a empezar a entender por qué carbono controla todos los atributos del suelo. Número 1, si imaginamos el carbono como manejando un auto, tenemos el carbono en el centro, los atributos físicos, químicos y biológicos. Si perdimos carbono, vamos a afectar toda la agregación, la estructuración del suelo, porque es el principal agente de cimentación. Vamos a reducir la porosidad, vamos a incrementar la densidad del suelo, vamos a disminuir la infiltración y por fin incrementar la resistencia a penetración y por tanto va a controlar desarrollo de las raíces,
almacenamiento de agua, absorción de ar, aire y nutrientes. Y los atributos químicos controlan las cargas del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, la ciclaje de nutrientes, la complejación de alúmino y por fin toda la reacción del suelo, oxidación y ciclaje. Y controla la retención de los cationes como calcio, magnesio, potasio, la disponibilidad de nutrientes y el poder de tamponamiento del suelo, de resistencia en variación de pH. Y por fin, controla la biodiversidad de la microbiota y de los organismos en la cadena de transformación del suelo, la tasa de descomposición y todo el carbono involucrado en la biomasa microbiana. Y por fin, controla la conversión de carbono interior de los agregados, la protección y los fluxos y la actividad biológica. Entonces, sin carbono, nadie se transforma. Por tanto, vamos a empezar un trabajo que fue publicado en 2013, donde probamos la densidad del suelo. Mira, este gráfico tiene 1064 muestras de suelo. Entonces, separamos en 3 categorías. Los suelos minerales con mucha arena, menos arcilla, tienen una densidad cerca de 1,5, 1,4, 1,3 y tiene carbono 1% a 1,5%. El grupo intermediario son los suelos como los oxisuelos, los latosolos rojos de textura intermedia, mediana, arcillosa, algunos otros suelos que tiene una densidad que varía de 1,4, 1,3 a 1,1. Por tanto, y los grupos de los suelos orgánicos, que tienen más de 20% de carbono, que tienen un color negro. Estos son suelos muy ricos en carbono. Por tanto, es muy importante que perdimos carbono, vamos a incrementar la densidad del suelo. Es una relación directa. Con arcilla, hay una relación entre la textura y la arcilla del suelo. Medimos en 27 perfiles por las camadas. Por ejemplo, 0,10, una relación lineal, arcilla con carbono. 10-20, lineal. 20-40, lineal también. 40-70 y de 70 a 100. Pero quiero destacar el cuadrito rojo. Se mira entre 0,10 y 70-100, ¿qué pasa? Cuanto más en la superficie, más las arcillas son activas y confieren un mayor contenido de carbono. Va bajando en el perfil, vamos teniendo arcilla que la actividad tiene menos capacidad. Este es nuestro desafío. Poner carbono en profundidades más bajas, profundas. Ok, entonces, esto tenemos que entender. Cambió la arcilla, cambia el contenido de carbono. Y por fin, en la capacidad de intercambio, hicimos un trabajo con 2.088 muestras de suelo bajo siembra directa y Mato Grosso. Mira, es una relación lineal, directa. Cada grama de carbono o 0,1% incrementa 0,18, o sea, 18% más. Entonces, es una relación lineal. Si cambiamos carbono, vamos a disminuir la capacidad de retención. Entonces, y por fin, 70 a 90%
de las cargas negativas que constituyen la capacidad de intercambio catiónico están veniendo del carbono. Entonces, finalizando esta parte, ¿cómo se relaciona el carbono con los componentes de la fertilidad química del suelo? Bueno, carbono acá abajo, calcio lineal, 0.9, magnesio, 0.8, potasio, 0.83, con la saturación por bases, con pH y con fósforo. Entonces, hace una relación directa. No podemos mejorar o invertir en fertilidad química del suelo sin pensar en arreglar, en reconstrucción de carbono del suelo. Bueno, entonces agora, segunda parte. O que a madre natureza nos ensinou sobre el suelo. Siempre 40 años trabajando en investigación con carbono. Aprendimos algunas pequeñas cosas y escuchar la naturaleza. ¿O qué es esto? Cobertura permanente del suelo. Donde entra en el monte, el suelo está cubierto. No interesa si está en Alaska, la Tierra del Fuego o en la Amazonía. Segundo, diversidad de especies de plantas y organismos del suelo. Decenas, centenas, miles. Y por fin, suelo estruturado, sin obstáculo, sin impedimento, con raíces y flujo de agua, aire y agua. Entonces, ¿cómo funciona el balance de carbono? Simple, muy simple. Y me gustaría que entendiesen esto. Primero, yo voy a empezar por el fin. Es una ecuación de dos componentes. Cuánto entra por la biomasa y cuánto se pierde por los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Simple. Primero, la fotosíntesis. La biomasa, rastrojo y raíces. El carbono que entra. Las pérdidas, respiración de suelo, que es descomposición, respiración de planta, de suelo y pérdidas por erosión o por lixiviación. Perfecto. Esto son las salidas, que son las pérdidas. Entonces, balance de carbono se resume en dos componentes. Ahora, cuánto entra, si las entradas de carbono son menores que las salidas, el suelo es un emisor. Estamos emitiendo carbono. Las entradas son menores que las salidas. Pero si las entradas de biomasa son mayores, tenemos balance positivo y el suelo acumula, secuestra carbono. Entonces, simple, muy simple. Ahora vamos a tratar de explicar esto. En nuestro experimento con la fundación, vamos nos fijar en algunos lugares, pero elegí la franja, el monte, donde sacamos una muestra y medimos todo hasta 100 centímetros. ¿Cuánto se perdió? Entonces, este fue un artículo que publicamos ahora reciente, pero fue envasado por varios artículos antes que nos posibilitó la comprensión del carbon budget o la contabilidad del carbono en el suelo. Entonces, este es uno de los primeros trabajos en nivel mundial con este enfoque. Entonces, mira, hay dos lugares, Ponta Grossa, subtropical y tropical. El contenido en verde en toda la vegetación por hectárea y en marrón o
el contenido del suelo hasta 100 centímetros. Ponta Grossa tiene 70% de arcilla y Lucas del Rio Verde 50% de arcilla. Bueno, entonces, o que se pasó? Cuando empezaron, cambiaron, sacaron la madera, a fuego, entonces tuvimos una pérdida de 95,6 toneladas de toda la vegetación. Y el suelo fue 27 toneladas en 8 para 9 años. Una cámara de oxidación. Y la pérdida de vegetación más suelo, 122 el total por hectárea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que nos preocupar con el carbono del suelo o con también el carbono que fue perdido por la vegetación. Si estamos buscando una agricultura que va a contextualizar el medio ambiente, tenemos que mirar el todo. ¿Cómo esto? Bueno, vamos a tentar entender. Entonces, la primera fase, salimos de esto. Un bloque 20 por 20 por 20, acá una representación esquemática del interior y acá una foto sacada de esto del interior de los poros, que tiene toda la vida, como la Marie habla, toda la vida del suelo está en un pequeño poro de 130, 200 micrones. Esto, toda la vida está acá. Entonces, ¿por qué nos preocupar? Bueno, como rompimos con una rastra o un cincel, ¿qué pasa? Abre, rompe todo esto y o que está allá, el complejo de arcilla humo, la materia orgánica particulada, el humo IFA de hongo, van siendo comida por toda la microbiota del suelo y los otros organismos. ¿Qué se pasa? Bueno, volviendo, se abre y así empezamos el cultivo de los suelos. En este momento empiezan las limitaciones físicas. Agrupamiento de partículas sin el agente de cimentación, que es el carbono, la materia orgánica. Entonces, estamos con susceptibilidad para la compactación. La siembra directa fue introducida en medianas y grandes fincas mecanizadas del Paraguay en 1990. Para el año 1997, unas 480.000 hectáreas, 51% del total del área cultivada en Paraguay en esa época, se encontraba en siembra directa. Los beneficios económicos que provienen de esta adopción de la técnica son enormes. El sistema de siembra directa o labranza cero, como también se lo conoce, es un método de producción agrícola en el cual la semilla es depositada directamente en un suelo no arado, donde se mantienen los residuos del cultivo anterior en superficie o de abonos verdes. Durante el encuentro, el doctor agrobiólogo Albrecht Gladle habló sobre el rol de la agroganadería y de los gases de efecto invernadero agrícolas para el clima y la naturaleza. Desde sus inicios, la humanidad se adapta a las diversas condiciones climáticas y ha conquistado casi todas las zonas climáticas de la Tierra, desde el Ártico hasta los bosques tropicales. Es muy antigua la sabiduría de que el clima dicta las estrategias agropecuarias. Por el contrario, bastante nueva es la idea de que la agricultura
la ganadería y el consumo de ciertos alimentos estén supuestamente forzando a que el clima cambie. Esa idea se extendió por todo el mundo cuando miles de publicaciones mediales recogieron el mensaje central del famoso informe de la Organización para la Alimentación y Agricultura, FAO, La larga sombra del ganado de 2006, el cual atribuyó al ganado doméstico el causar serios riesgos ambientales, como por ejemplo el cambio climático mediante la generación abundante de gases de efecto invernadero. Los mensajes alarmistas lanzados por la FAO desencadenaron acciones políticas. Por ejemplo, hubo una audiencia pública en el Parlamento Europeo en noviembre de 2009 sobre el tema "Menos carne es igual a menos calor". Este eslogan también fue un tópico en la conferencia sobre el clima COP21 en París en diciembre de 2015. En 2013, la FAO lanzó otro informe con básicamente el mismo mensaje, reduciendo sin embargo algo la proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería de 18 a 14,5%. Los autores consideran la intensidad de la emisión por kilo de carcasa de la ganadería bovina sudamericana especialmente alta, casi un 50% más que en promedio mundial. Vamos a echar un vistazo rápido de los gases de efecto invernadero agrícolas y ganaderos más conocidos, lo que son y hacen. El CO2 emitido por el consumo humano de cereales, de carne y leche, y por el ganado mediante la respiración y la digestión de forrajes, no aumenta los niveles de CO2 en la atmósfera, ya que esto es parte del ciclo natural de carbono. La cantidad de CO2 emitida anualmente por los seres humanos y el ganado ha sido previamente capturada mediante la fotosíntesis y se ve compensada en su totalidad por el recrecimiento de los forrajes y cultivos que asimilan otra vez dicho CO2. Las únicas fuentes de emisiones adicionales de CO2 causadas por la agricultura y la ganadería más allá del ciclo natural de carbono son el consumo de combustibles fósiles durante la producción, el procesamiento y la comercialización, como por ejemplo el transporte, la labranza del suelo, la cosecha y también la fabricación de fertilizantes, la deforestación para la siembra de pasturas y cultivos y la degradación de pasturas y campos agrícolas mediante la descomposición de la materia orgánica en el suelo. Estas emisiones están determinadas por la diferencia entre los depósitos ecosistémicos de carbono antes y después de cierta intervención humana, por ejemplo la siembra directa o deforestación. Lamentablemente, en la literatura publicada existen inconsistencias en cómo tratar las emisiones procedentes de la deforestación. A veces son ignoradas, en otros casos son cargadas en su totalidad al año de su aparición y a un producto que no necesariamente está relacionado directamente con la deforestación en curso, tal como la producción total anual de carne vacuna en América del Sur. En este informe, por ejemplo, el 40% de la intensidad de emisiones de la carne vacuna sudamericana está cargada a la deforestación. Para Europa, sin embargo, estas emisiones son ignoradas, ya que tuvieron lugar hace 500 años y más. Pero ambos valores se comparan en las mismas tablas. En 10
años, cuando la deforestación haya llegado a su fin debido a restricciones legales, las emisiones resultantes de la deforestación en América del Sur serán similares a las de Europa de hoy, cero. CO2 es el substrato para la fotosíntesis. Con ayuda de la energía solar, las plantas sintetizan toda materia orgánica con CO2, agua, liberando oxígeno. CO2 es un factor deficiente en la naturaleza. Por esta razón, más CO2 en el aire proporciona mayor crecimiento de las plantas y mayores rendimientos, como se ve en este gráfico. Por esta razón, a pesar de la continua deforestación en partes de la tierra, la cobertura vegetal a nivel mundial ha mejorado en los últimos 30 años debido al aumento de CO2, como ha demostrado este análisis de CSIRO Australia, basado en la evaluación de imágenes satelitales. Sobre todo, en las regiones semiáridas encontraron un enverdecimiento obvio. NASA también publicó en su sitio web otro estudio en el que participaron 32 autores de 24 instituciones de 8 países. Encontraron un aumento significativo en el índice del área foliar en la mayor parte de la superficie terrestre con cobertura vegetal durante los últimos 35 años. Consideran responsable de este efecto bienvenido en un 70% a las emisiones antropogénicas de CO2. La siembra directa es considerada la mejor opción para lograr un elevado grado de conservación en cultivos anuales, en la que la supresión de las labores mecánicas sobre el suelo es total. En nuestro país, los primeros trabajos en materia de siembra directa y conservacionismo se dieron en el año 1984. Los principales protagonistas señalaron que en el año 1992 se dio un aumento de forma exponencial en este sistema de producción. Explican que el aumento actualmente se da sobre todo en la agricultura mecanizada, superando nuevos desafíos que se van atravesando conforme pasan los años. A través de las eras geológicas, desde los inicios de la vida multicelular, hace 600 millones de años, las concentraciones atmosféricas de CO2 bajaron continuamente debido a la fosilización de la materia orgánica y la deposición de carbonatos biogénicos en el fondo de los océanos, lo que inmovilizó el CO2. Durante el máximo de la última era glacial, hace 18.000 años, la situación era crítica. El CO2 se encontraba en un 180 ppm, muy cerca del umbral de la muerte de la flora por inanición. Por esta razón, varios científicos prominentes celebran la recirculación del CO2 en la atmósfera mediante la quema de energías fósiles por el hombre, asegurando así la continuidad de la vida en la Tierra a largo plazo. Teniendo en cuenta que el CO2 es fundamental para la fotosíntesis, en realidad es la única fuente de carbono para toda biomasa viva y muerte, está fertilizando nuestros cultivos y pastos y hace más verde los desiertos, ya que mejora la eficiencia de uso de agua, water use efficiency, y por lo tanto la resistencia a la sequía de las plantas.
Considerando todo esto, este oligocompuesto en el aire cualifica ser el más importante nutriente para la vida, sin embargo, con concentraciones deficientes en la naturaleza. No es el contaminante del aire como nos quieren insinuar los medios de comunicación con imágenes como estas. Lo que vemos aquí es el vapor de agua y humo negro. El CO2 es un gas transparente y sin olor, el cual estamos respirando cada uno más de 1 kilo por día. A continuación, algunas reflexiones sobre los datos sobre la dinámica del CO2 en la atmósfera y sus depósitos. El área de este gráfico representa la totalidad de carbono emitido por la humanidad de las distintas fuentes fósiles desde el inicio de la industrialización. Solamente aproximadamente 2/3 de este carbono, como máximo, se encuentran todavía en la atmósfera. Entonces, la concentración atmosférica actual no es resultado de una simple acumulación del CO2 emitido. Más de 1/3 del carbono emitido de fuentes fósiles ya ha desaparecido otra vez de la atmósfera y ha sido inmovilizado en los depósitos. Estos depósitos, por una parte, son los océanos, que contienen algo como 50 veces más CO2 disuelto que contiene la atmósfera. Cuando la concentración de CO2 en la atmósfera aumenta debido a las emisiones antropogénicas, el flujo del CO2 hacia el océano se acelera. Cuando hay menos CO2 en la atmósfera, se lo repone desde el océano. Se trata de un equilibrio dinámico caracterizado por estas flechas en el medio. La flora acuática usa el CO2 disuelto para la fotosíntesis y la fauna marítima, con la capacidad de producir carbonatos biogénicos, los moluscos, corales y foraminíferas, también usan el CO2 para producir sus estructuras de carbonato, las que luego son depositadas como sedimentos. Se habla de una lluvia de cal constante hacia el fondo de los océanos que exporta CO2 de la atmósfera. Otro depósito de carbono que se encuentra en intercambio continuo e intensivo con el CO2 de la atmósfera es la biosfera terrestre. Más CO2, que es el substrato para la fotosíntesis, produce más tejido fotosintéticamente activo. Se habla de un proceso autocatalítico cuando más substrato, CO2, resulta en un aumento de la capacidad enzimática para la fotosíntesis, acelerando así aún más la captura de CO2 del aire. La mayor producción primaria a nivel global con más CO2, lo que vemos en este mapa, se traduce también en más biomasa subterránea en todos los ecosistemas y así resulta en un aumento del carbono orgánico en el suelo, soil organic carbon, que es relativamente resistente a la degradación. A nivel global, una parte importante de carbono liberado de fuentes fósiles ya ha sido capturado otra vez en forma de más soil organic carbon. En suelos arables, con labranza convencional y por ende con aeración regular del suelo, poco soil organic carbon adicional puede formarse, contrariamente a los sistemas de siembra directa, tópico de este congreso, donde el soil organic carbon aumenta hasta un nivel más alto de equilibrio entre su formación y descomposición, por la simple razón de la evitación de la labranza, es decir, la aeración repetida del suelo que promovería la mineralización de la materia orgánica.
Un sistema de siembra directa bien manejado mantiene una excelente cobertura del suelo, evitando todo tipo de erosión, cumple con todos los criterios de una producción sostenible y todos ustedes aquí conocen mejor esta realidad que yo, siendo simple ganadero. Analizando la dinámica del carbono atmosférico, es llamativo que la cantidad de carbono en la atmósfera en forma de CO2 está en el mismo orden de magnitud como el contenido de carbono en la biosfera terrestre y marítima. Aproximadamente la séptima parte del carbono contenido en la biosfera está rotada cada año, es decir, liberada en forma de CO2 y capturada otra vez en forma de materia orgánica. Con una rotación anual de este orden de magnitud, la probabilidad de que una molécula de CO2 liberada pueda permanecer en la atmósfera durante cientos de años se aproxima a cero. Circula mucha desinformación en este contexto. Otros gases de efecto invernadero naturales con importancia en el sector agro son el metano y el óxido nitroso. También forman parte de ciclos naturales, tienen sus fuentes y sumideros, aquí están mencionados. Sin embargo, existe cierta confusión en la cuantificación de la parte antropogénica de las emisiones. La guía para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC, Internacional de Cambio Climático, proporciona meticulosamente instrucciones, factores de emisión y las fórmulas de cómo estimar la totalidad de las emisiones consideradas antropogénicas de los ecosistemas gestionados, las que, sin embargo, no necesariamente superan a aquellas de los ecosistemas nativos, sustituidos por agroecosistemas en algún momento de la historia. Para obtener la parte antropogénica efectiva de las emisiones de los agroecosistemas, uno tiene que restar las emisiones de metano y óxido nitroso de los respectivos ecosistemas nativos, las que ocurrirían sí o sí, aún en ausencia del hombre. Sin embargo, en los IPCC Guidelines, las emisiones de los ecosistemas prístinos o nativos son ignoradas explícitamente porque no son antropogénicas. Pero la omisión de esta corrección A-B, emisiones de ecosistemas gestionados menos las emisiones de los ecosistemas nativos, esta omisión conduce a una sobreestimación sistemática de la parte antropogénica. Si los ecosistemas prístinos, temporalmente inundados o con altas densidades de termitas o de ungulados silvestres, se utilizan como tierras arables o de pastoreo bien mantenidas, existen muchos indicios de que no contamos con una emisión adicional de metano, sino más bien de una sustitución de una fuente natural con otra antropogénica. De esta manera, las netoemisiones desde ciertos ecosistemas agrícola-ganaderos podrían ser cero o incluso llegar a un valor negativo. Esto hay que tener en cuenta también ante la dinámica expansión del cultivo de arroz aquí en Paraguay. Lo mismo aplica al óxido nitroso. El monte nativo del Chaco hace circular más nitrógeno cada año mediante la caída de las hojas que una pastura sembrada en el mismo lugar. El consumo de biomasa vegetal por el ganado aumenta algo la tasa de rotación de nitrógeno,
pero no aumenta la cantidad de nitrógeno en circulación, durante la cual se producen trazas de óxido nitroso como subproducto de la nitrificación y la denitrificación. Por esta razón, las emisiones de óxido nitroso desde un ecosistema de pastoreo son comparables si pasa o no pasa el pasto por el tracto intestinal. El pasto no consumido, cuando está en su proceso de descomposición anual, no emite menos óxido nitroso que los residuos del pasto digerido en las heces. Los animales no agregan ni un solo átomo de nitrógeno orgánicamente ligado al ciclo natural de nitrógeno. Pero el IPCC trata las emisiones emanadas del estiércol como si fueran en un 100% de origen ganadero y por ende antropogénico, y la FAO quiere equivocadamente insinuarnos de que el 23% de la intensidad de emisiones de la carne bovina sudamericana provenga de óxido nitroso emitido de las heces. Esto es uno de los errores de la FAO que ha causado considerable daño para la reputación de la ganadería sudamericana y para el sector agroganadero en general. Con la adopción del sistema de siembra directa, Paraguay aumentó sustancialmente su productividad y llegó a ser reconocido mundialmente. El 100% del área destinada a la producción de soja y cultivos en rotación está bajo el sistema de siembra directa. Así escuchábamos cómo se desarrollaban estas ponencias durante el Encuentro Nacional de Siembra Directa en la colonia Friesland, realmente con una participación activa muy importante de productores, estudiantes, técnicos locales e internacionales que realmente estaban valorando el trabajo que ha logrado Paraguay con el sistema de siembra directa, un sistema que prácticamente cubre casi todo el área agrícola de nuestro país y que ha logrado el reconocimiento también del compromiso del agricultor paraguayo con la producción sustentable. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Calidad Agrícola. A esta hora los invitamos a que sigan con nuestra programación en Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hasta la próxima.